50 clásicos de la filosofía. Capítulo 9. David Bohm. David Bohm fue uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX, conocido por la teoría de Bedroich-Bohm y el efecto Aharonov-Bohm, ambos relativos al frecuente comportamiento extraño de los electrones. La teoría de Broglie-Bohm postula variables ocultas en la física cuántica que demuestran su naturaleza no local. Es decir, las partículas están unidas, actúan casi como gemelas, pese a las enormes distancias que las separan. Bohm trabajó bajo la dirección de Robert Oppenheimer, conocido por la bomba atómica del Laboratorio Nacional de los Álamos, y colaboró con Albert Einstein. Sin embargo, en una vida a caballo entre Occidente y Oriente, la ciencia y la metafísica también estuvo muy influido por su amistad con Jiddu Krishnamurti, sabio y escritor hindú, y por sus conversaciones con el Dalai Lama. A Bohm le fascinaban de modo especial los resultados obtenidos en el laboratorio que demostraban que partículas subatómicas que están muy alejadas entre sí pueden seguir comunicándose de forma que no se podría explicar por señales físicas que viajaran a la velocidad de la luz. Esta comunicación instantánea, o no local, era uno de los muchos factores que le sugerían que el universo no es un espacio vacío que contiene partículas de materia, sino que el propio espacio es casi algo vivo e inteligente. El espacio se comprende mejor como un todo continuo, una de cuyas partes es la conciencia. Son los sentidos humanos los que abstraen determinados fenómenos para dar la impresión de que las cosas son autónomas y separadas, y que la mente y la materia están disgregadas. Estas ideas iban en contra del orden establecido de la física determinista, pero la ciencia no ha demostrado aún que Bohm estuviera equivocado. La mayoría de los físicos se contentan con hurgar en su especialidad. En cambio, a Bohm le interesaban profundamente las implicaciones de sus ideas. Muchos de los problemas del mundo, pensaba, nacen de la percepción de cada persona y cada una están separadas de otra, lo que hace que queramos defendernos de lo que percibimos como un otro y consideremos la humanidad como algo disociado de la naturaleza. Este pensamiento más amplio hizo de Bohm un filósofo, y su obra demuestra que, cuando la conciencia no consigue desvelar el significado de las investigaciones, el pensamiento filosófico adquiere protagonismo. Bohm escribió La totalidad y el orden implicado para un público general, y su lectura es absorbente. Una nueva visión del universo. Bohm señala que la idea atómica del universo pareció durante mucho tiempo una explicación muy buena de la realidad, pero después la teoría de la relatividad y la física cuántica demostraron que el nivel básico de la realidad no era tan simple. Las partículas son huidizas, hasta el punto de que es mejor entender la materia como una forma de energía y no como un compuesto de partículas diminutas. Un átomo no es tanto una cosa en sí mismo, sino que existe más como una nube vagamente definida, dice Bohm, muy dependiente de su entorno, incluido quién o qué sean los que observan. El átomo se parece más a una simplificación o abstracción de la realidad que a la propia realidad. Como mejor se entiende una partícula, es como un metro mundial. Explica cómo su memorable metáfora, siempre en tal movimiento, que es una cuestión de energía, no una cosa. Cada partícula, metro mundial, se extiende a través del espacio y tiende a su alrededor un campo que se funde con otros campos. Esta idea del universo no es la de un espacio vacío que contiene cierta materia. Al contrario, todo es un campo unificado y no existe fisura ni división en ninguna parte. Esta es la idea de totalidad de Bohm. La analogía que utiliza es la del patrón de una alfombra. No tiene sentido decir que las figuras o las flores del diseño son objetos separados. Es evidente que son parte de la alfombra. Los órdenes implicados y explicados. Si el primer aspecto de la cosmología de Bohm es la totalidad, el segundo es su concepto de orden implicado y orden explicado. El orden explicado es básicamente todo lo que podemos percibir con los sentidos, el mundo real. En él, las cosas existen en su propia zona del espacio y del tiempo, aparentemente separadas de las demás. El implicado, en cambio, está fuera del espacio y el tiempo, y contiene la semilla de todo lo que se manifiesta en el mundo real, envuelve todo lo posible. Dicho de otro modo, el orden implicado está envuelto en el espacio y el tiempo, y solo a veces se expresa en las formas del orden explicado. El implicado es el genuinamente real y estable. El explicado es un suborden distinguido de esta realidad más primaria. Bohm pone el ejemplo de una gota de tinta colocada en un recipiente grande lleno de un líquido viscoso. Si se hace girar el recipiente a gran velocidad, parece que la tinta se disuelve en el líquido y ésta se enturbia, pero cuando se gira en sentido contrario, la tinta reorienta su movimiento circular en el líquido y vuelve a recuperar su posición original. Así, el orden del movimiento está envuelto en el líquido.
aunque en un punto posterior parezca que este orden haya desaparecido. Más adelante en el libro, Bohm pone este ejemplo de nuevo para señalar que el trayecto de la tinta en el líquido es su orden implicado y su visibilidad parte del explicado. Lo segundo es posible por la interacción de la luz y nuestro ojo, cerebro y sistema nervioso. ¿Cómo se relaciona esta explicación con la totalidad? El todo, incluidos el espacio, el tiempo, la conciencia y los órdenes implicado y explicado, es parte de lo que Bohm llama el holomovimiento, una realidad no fragmentada e indivisible. Pero, ¿cómo interpretar el hecho de que nuestros análisis del mundo en partes autónomas realmente funcionan? La holonomía, o la ley del todo, sigue permitiendo que las cosas del universo parezcan autónomas, aunque realmente no lo sean. En apariencia, cada cosa o suceso independientes en realidad son solo un aspecto, los patrones de la alfombra, los remolinos del río, y no algo separado e independiente. Mente y materia. ¿Cuál es la relación del pensamiento o la conciencia con la realidad? Para ser prácticos, hace tiempo que los humanos establecieron una distinción entre la fijeza, la estabilidad y la realidad de las cosas, y la impermanencia y la irrealidad del reino del pensamiento. Era una distinción de conveniencia, no verdadera. La idea de totalidad de Bohm es que si tanto la mente como la materia surgen del flujo universal, no tiene sentido considerar que el pensamiento y la realidad estén separados. Esto tiene importantes implicaciones para la física cuántica y para el principio científico de un observador objetivo. Los científicos creen que están al margen de lo que observan, pero si se acepta la realidad como un movimiento que fluye, el objeto, el observador, el instrumento de observación y los resultados experimentales, se debe entender todo como parte del mismo fenómeno. Solo nuestros pensamientos individuales, que surgen del cerebro y el sistema nervioso, llamémosle el ego, pueden favorecer la separación, la confusión y los supuestos erróneos. No obstante, ya es algo ser conscientes de esta posibilidad, estar abiertos a lo que tal vez no sea más que nuestras propias proyecciones y categorizaciones falsas, como algo distinto de lo que es del todo universal. Esta es la razón, como dice la filosofía oriental, de que solo cuando realmente observamos nuestros pensamientos o cuando en la meditación tenemos un momento de no pensamiento, podamos empezar a saber qué es realmente. La visión que tenemos del mundo nos dicta cómo nos relacionamos con él. Si percibimos la realidad como objetos separados, esta será la experiencia que tengamos de ella. Si la percibimos como un todo continuo, es evidente que cambiará nuestro modo de relacionarnos con las otras formas de vida y con nuestra propia conciencia. Procedencia del conocimiento intuitivo y la creatividad. Bohm distingue entre el pensamiento, que está unido a la memoria de forma natural, y la percepción inteligente, que puede ser un destello de comprensión en que vemos que todo nuestro pensamiento había estado equivocado o condicionado. Estas percepciones son genuinamente nuevas y parece que surgen de la nada. Como Bohm señala, la idea imperante es que toda percepción, por nueva que pueda parecer, surge en las neuronas y las sinapsis cerebrales. Sin embargo, si las percepciones son realmente nuevas e incondicionadas, no es posible que procedan de los bancos de memoria y experiencias sentados en el cerebro. Surgen del flujo universal de la conciencia, que trasciende cualquier disposición determinada de las partículas y los átomos del cerebro o es más grande que ella. Es posible saber algo a través de la percepción, sin tener una base para saberlo a través de la memoria o el pensamiento mecánico. Simplemente estamos ajustados al flujo universal, de hecho nunca dejamos de ser parte de él. Lo mismo ocurre con la creatividad. Nadie ha podido decir jamás de dónde sale una idea original. La creatividad es misteriosa porque literalmente no procede de nosotros, solo como consecuencia de que seamos una abstracción de un flujo mayor de inteligencia. La analogía de Bohm es la de receptor de radio, que, cuando se enciende, produce por sí mismo un zumbido carente de sentido. Cuando el pensamiento funciona por sí mismo, aduce, es mecánico y no inteligente, porque impone su propio orden sacado de la memoria, un orden por lo general irrelevante e inadecuado. Solo cuando sintoniza con una frecuencia, un orden superior, el pensamiento se convierte él mismo en instrumento de orden y significado. Comentarios finales. Pese a lo que se sabe de la física cuántica, Bohm señala que los científicos siguen teniendo una visión mecanicista del universo. Primero el universo estaba constituido por átomos, después por electrones y ahora por quarks y protones. Bohm no conoció al gran colisionador de hadrones, ni el intento de encontrar el bosón de Higgs o partícula de Dios, pero lo hubiera considerado parte del mismo empeño de localizar las piezas básicas con las que está construido el universo. No obstante, incluido la teoría de la relatividad sugería que la existencia de una única partícula estable era ilusoria. Einstein prefería imaginar el universo como campos.
Nuestro obstinado tesón por encontrar cosas es el que nos ha mantenido en el empeño de ver el universo como un contenedor lleno de cosas, cuando el espacio se parece más a un campo preñado de potencial. En palabras de Bohm, lo que llamamos espacio vacío contiene un fondo inmenso de energía y la materia, tal como la conocemos, es una pequeña excitación cuantizada en forma de onda, que se eleva sobre este fondo de un modo bastante parecido al de un pequeño rizo sobre un vasto mar. La idea de Bohm de que el universo es un todo que fluye se conoce en filosofía como monismo neutro. Es una idea que suscribe el exquisitamente racional Bertrand Russell, quien asegura que toda la dualidad de mente y materia es un error. Solo hay un tipo de cosa de la que está hecho el mundo, y a esta cosa se la llama mental en un ámbito y física en el otro. Según la idea de Bohm, ¿se puede decir que algunas personas individuales realmente existen? Alega. En última instancia, sería engañoso y sin duda un error suponer que cada ser humano es una realidad independiente que interactúa con otros seres humanos y con la naturaleza. Al contrario, todos son proyecciones de una única totalidad. Existimos como fenómenos separados, sí, pero solo antes de ser absorbidos de nuevo por un movimiento mayor. Nunca estamos realmente separados, somos más bien como los arabescos de la alfombra o los remolinos de la corriente de agua. David Bohm. Nacido en Pensilvania en 1917, hijo de padres inmigrantes procedentes de Hungría y Lituania, de joven le gustaba reparar e inventar. Su padre era propietario de una próspera tienda de muebles. Bohm estudió en Pennsylvania State College, después en la Universidad de California en Berkeley, donde trabajó en el laboratorio de radiación Lawrence y formó parte del grupo de físicos teóricos que dirigía Robert Oppenheimer. En esa época también participó en movimientos políticos radicales, entre ellos la Liga Juvenil Comunista y otros contrarios al reclutamiento. Oppenheimer quería que Rom trabajara en el proyecto de Los Álamos para desarrollar la bomba atómica, pero su actividad política estudiantil no obtuvo el permiso necesario. En su lugar, impartió docencia en Berkeley, donde se doctoró, aunque con cierta dificultad. Finalizada la guerra, consiguió una plaza en la Universidad de Princeton, donde trabajó con Albert Einstein, pero en 1950, que atado por el Comité de Actividad Antiamericanas del senador McCarthy por sus antiguos vínculos comunistas y se negó a testificar en contra de amigos y colegas. Fue arrestado y Princeton lo despidió, una plaza que no pudo recuperar ni siquiera después de que fuera exculpado en 1951. La Universidad de Sao Paulo le ofreció una cátedra de física y en 1951 publicó Quantum Theory, una exposición de la interpretación clásica de Copenhague de la física cuántica. Bohm se mudó a Israel en 1955 y allí conoció a Sarah Wolfson, con la que se casó. 2 años después pasó a ser profesor investigador de la Universidad de Bristol y allí descubrió con un alumno el efecto Aharonov-Bohm, que se refiere a la extraña capacidad de las partículas de sentir los campos magnéticos. En 1961 ocupó la que iba a ser la última plaza como profesor de física teórica del London Birkett College. Basil Healy fue allí estrecho colaborador suyo. Bohm se convirtió en firme defensor de una forma de debate abierto para acabar con los problemas sociales del mundo, conocida como Diálogos de Bohm. Falleció en Londres en 1992. Otros libros suyos son Sobre el diálogo, 1996-2012, Sobre la creatividad, 1998-2013, Los límites del pensamiento, 1999-2008, Causality and Chance in Modern Physics, 1961, The Essential David Bohm, 2002, The Linicals, incluye un prefacio del Dalai Lama. 2002. Chomsky esencial. El criterio operativo para determinar qué era un crimen de guerra en Nuremberg era el de un acto criminal que los aliados no cometieron. En otras palabras, se consideraban legítima defensa si se podía demostrar que los americanos y británicos hicieron lo mismo. Así de sencillo, quien lea el libro de Telford Taylor, el fiscal estadounidense en los juicios, verá que así es como lo define, como una actitud muy positiva al respecto. Si los aliados lo habían hecho, no era un crimen, solo lo era si los alemanes lo habían hecho y nosotros no. Pese a lo que siempre se dice, el intervencionismo de Estados Unidos no tiene nada que ver con oponernos a la expansión del comunismo. A lo que siempre nos hemos opuesto en todas partes es a la independencia, y por una muy buena razón. Si un país empieza a fijarse con su propia población, no prestará lo suficiente atención a las necesidades predominantes de los inversores americanos. Son prioridades inaceptables,
por lo que el gobierno sencillamente tendrá que irse. En 2 palabras, en las democracias el poder silencia a los disidentes mediante el abuso del lenguaje. En la misma línea, Harry Frankfurt, On Bullshit, Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Platón, La República. Y bueno, aquí está resubido este capítulo que por lo que me mencionaron suena bastante fatídico y poco entendible. Por lo mismo decidí resubirlo y es el único que voy a resubir porque ya me tengo que enfocar en otras literaturas. Así que espero les sirva de algo, que se haya mejorado el audio y si no, pues ni modo amigo, así sucede. Cuídense un chingo, bye.